video introductorio de Johannes Kaiser. Cada vez más gente que tiene que pagar contribuciones y cada vez más contribuciones, al punto de que hay gente que está perdiendo sus casas de la mano de un Estado ladrón. El hecho de que se hayan pasado la Constitución al artículo 142 por el aro es una falta de respeto al pueblo de Chile y lo que fue el 4 de septiembre, el voto del 4 de septiembre. Se debió haber reiniciado por plebiscito, pues las cosas se abren como se cierran. Es una falta de respeto al pueblo de Chile. Este 11 de septiembre, Gabriel Boric debió haber entregado a esas 360 y tantas personas a sus familiares. Pero se dedicaron a hacer política simbólica. Mientras más salen a las calles, más vamos a crecer nosotros. Mientras menos respeto le tengan al voto, más vamos a crecer nosotros. Mientras más violencia política, más vamos a crecer nosotros. Siembren vientos y cosecharán tempestades. Si quieren entonces clavar la rueda de la fortuna en el sistema socialdemocrático de evolución permanente de derechos sociales que sean financiados con impuestos cada vez más grandes y un Estado cada vez más masivo, no lo vamos a respaldar, no lo vamos a apoyar, nos vamos a oponer, y si quieren rechazar, perfecto, y se quedan con la Constitución de Pinochet. ¿Cómo estamos? Buenas noches, don Johannes Kaiser. De que viene creciendo, Johannes Kaiser viene creciendo. Se habla de él en las redes cada vez que apareces ahí en Sin Filtro, el chat explota, arde. Y hay una frase que se repite ahí, Johannes presidente. No. Johannes presidente. Pero antes de que nos metamos en eso, te quiero llevar a Ecuador. Estuviste ahí presenciando las elecciones con un clima político bastante complejo. Estaban muchos con chalecos antibalas. Lamentablemente uno de los candidatos había sido asesinado días antes, ¿cierto?, de la primera vuelta en las elecciones. Cierto. ¿Crees que ese clima llegue pronto a Chile? A ver, hace ¿cuánto? Un mes y medio atrás, casi mataron a golpes al alcalde Alessandri. Sí, en su casa. En su casa, amenazando a su familia. Tenemos a Orwell Casanova, que fue asesinado, era candidato a concejal. Fue asesinado por grupos violentistas en el sur. Yo no sé si es una pregunta, si la pregunta está bien formulada. No es si va a llegar esto acá, sino cuándo nos vamos a dar cuenta que ya está acá. Pero sí, de alguna manera nosotros estamos viviendo un clima de mucha violencia, de mucha polarización, pero el atentar contra un candidato presidencial en un espacio público rodeado de gente, con los riesgos que eso implica, ¿no? Es algo que aquí no ha pasado todavía. No ha pasado acá todavía, yo espero que no pase nunca. Pero la verdad es que la situación ecuatoriana es más compleja, yo diría, que la nuestra. Nosotros podemos agradecer al cielo que nosotros todavía tenemos fuerzas armadas y de orden que son relativamente inmunes al narcotráfico, lo cual no tiene por qué mantenerse así en el tiempo. Es una problemática no menor. En Ecuador hay problemas con altos oficiales que aparecen relacionados con el tema del narcotráfico. Hay problemas con políticos que están relacionados con el narcotráfico. El miedo que sienten también aquellos políticos que quieren criticar esto es algo que yo palpé físicamente, es decir, no existe la voluntad de salir a levantar la mano y decir, ¿sabes qué más? Aquí está la situación. El candidato que fue asesinado no era un candidato de derecha, ojo. Era un periodista, pero era una persona que era había un estado... candidato de centro izquierda, muy anticorreísta, y es difícil establecer quién lo asesinó, en razón de que se había hecho muchísimos enemigos. Entre otros, había él anunciado que pocos días después iba a ir a Estados Unidos a denunciar ante el FBI situaciones de narcotráfico. A generales narcos. Ahora, yo llevándote y más acercándote a nuestro país, y por qué hablaba yo del tema de Ecuador, pero llevándote a Chile ahora. Tú has dicho por ahí que una de las razones por la que te metiste en el tema político y decidiste ser candidato y de la forma también en que ingresaste a este ruedo, ¿no? Tiene que ver con lo que ocurrió el 18 de octubre, ¿no? Con el estallido. ¿Por qué te marcó tanto? ¿Fue tan decidor? ¿Qué fue lo que encendió realmente en ti como para decir, salgo de acá, de este espacio a lo mejor de confort? El 18-10 yo esperaba, honestamente, que todas las fuerzas políticas, centro-izquierda,
O sea, yo sabía que el Partido Comunista no iba a participar de una situación, de una solución institucional. Pero yo esperaba que las fuerzas de centro-izquierda, centro-derecha, levantaran el dedo y dijesen, no, esta cuestión es intolerable, inaceptable, se aplica la ley. Y se le aplica a todos aquellos ¿Que condenaran la violencia? Que no solamente que condenaran la violencia, sino que le dieran un respaldo, el respaldo que requería el presidente de la República para restaurar el imperio de la ley. Eso significaba aplicar la fuerza contra todos aquellos que estuvieran delinquiendo y cometiendo delitos. ¿Faltó esa aplicación de la fuerza? Faltó el compromiso con el sistema democrático. Faltó el compromiso con el sistema democrático por parte de la oposición democrática y faltó el compromiso con el sistema democrático por parte de aquellos que estaban en el gobierno y que no estuvieron dispuestos a sacrificarse, a inmolarse. ¿Había que inmolarse? Yo creo que había que inmolarse. ¿Tú lo habrías hecho? Yo creo que lo habría hecho. Pero, ¿qué faltó ahí? El decir, además de esto de inmolarme, el miedo a la historia, cómo te juzga el día de mañana en una situación tan álgida. O sea, uno revisa, hace poco lanzó el ex ministro del Interior un libro, Blumel, y decía que el momento más complejo, él le dijo a la izquierda, a la oposición, le fue a decir, hoy día estamos en el 10 de septiembre del año 73, de usted depende que mañana no sea 11. Eso es probablemente correcto. Y habría sido una situación, eso sí, muy distinta a la del 11 de septiembre del 73, puesto que no habría habido la voluntad de restaurar el sistema democrático y político. Lo que sé, a ver, voy a tratar de hacer un análisis lo más neutral posible. Evidentemente que el 11 de septiembre de 1973 es la culminación de un proceso de degradación del sistema político, del imperio de la ley en Chile, impulsado por distintos sectores por distintas razones, algunas de ellas ideológicas, otras razones, dejémoslo ahí. Ahora, la corrección fue hecha de la mano de aquellos que sabían utilizar la fuerza, pero no necesariamente estaban preparados para hacer labor policial, ni mucho menos, y muchos no solamente no se les pasó la mano, sino que se violaron derechos humanos. Bueno, llega el año 90, y a partir del año 90 empieza una persecución sistemática de toda la fuerza pública que participó en el proceso represivo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa el 18 de octubre? El 18 de octubre, esa fuerza que debe haber sido empleada esta vez al servicio de la protección de la democracia, esa fuerza dijo, no, pues si a mí me van a reventar en la cárcel. Yo no quiero ser un número más en Punta Peuco. Entonces la República, durante 20 años, 25 años, 30 años, lo que hizo fue ir cortando la relación entre la corona y la espada. Es decir, la espada es la verdadera fuente de poder en un Estado. Usted puede gobernar sin una mayoría democrática, como lo demuestra Norcorea, pero no puede gobernar sin una espada. En Chile, la espada, que son las Fuerzas Armadas y de Orden, de alguna manera fueron tratadas de la peor manera posible, a pesar de todas las promesas de reconciliación, etc. Y al momento de ser requeridas, que se les habría necesitado para restaurar el orden, hubo temor en la corona y hubo temor en la espada, en ambos casos para restaurar el imperio de la ley. Y quienes pagaron el precio fueron los comerciantes, fueron los ciudadanos, fue nuestra economía, fueron nuestras prestaciones sociales, fue la infraestructura. ¿Y eso te motivó de alguna manera a decir, yo también ingreso ahora a la cancha, ¿no? La gente ¿Me inmolo? La gente me decía, ¿sabes qué más? Te gusta tanto criticar, así que anda. ¿Y cómo ha sido esa evolución en este andar? Porque tú cuando ingresaste, de alguna manera también en una etapa inicial, veíamos muchos, yo diría, no sé, la gente como que de alguna manera te criticaba por ser duro, por ser crítico también, el tema que pasó con las mujeres, que de alguna manera se te responsabilizó, la segunda vuelta de Kast, te sacaron ahí todos los trapitos, Kast-Boric, ¿no? Con respecto a lo que tú habías dicho de las mujeres, ¿eso lo sigues pensando? ¿Se te malinterpretó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, sería interesante si pudiesen poner lo que dije efectivamente sobre las mujeres. Lo que yo planteaba era el 2015, se había producido una inmigración masiva hacia Alemania. En Alemania, en la noche de Año Nuevo, y en Austria, por lo demás, porque yo fui testigo,
se produce una ola de violaciones. Estamos hablando de miles de ataques sexuales, miles, ya que el gobierno trató de ocultar y de colocar debajo de la alfombra. Y posteriormente a eso se produce una elección, porque este escándalo se desató y fue público conocimiento. Se produce una elección y yo estaba analizando la elección. Y podría haber pasado con grupo trabajadores, grupo, no importa. Pero en este caso específico veo la conducta electoral. El comportamiento de las mujeres. La conducta electoral de las mujeres. Y veo que votan por los mismos partidos que habían hecho posible esa inmigración absolutamente descontrolada de elementos criminales. Entonces yo dije, bueno, ¿para eso querían el derecho a voto? O no es efectivamente eso. Entonces uno se pregunta si era buena idea dar el derecho a voto. Se puede malinterpretar, sin duda, pero no significa que yo le quisiera quitar el derecho a voto. Sí. Era como decir, ¿sabes qué más? Voten mejor. Es lo mismo que decirle a un trabajador al cual le quitan la empresa, que está votando por una ideología que dice, ¿sabes qué más? Todas las empresas tenemos que cerrarlas, te vaya a quedar sin pega. Voto por ese y después me quejo. También la pregunta es, sí, ¿por qué no votáis mejor? Vota de acuerdo con lo que son tus intereses. Tú has ido de alguna manera evolucionando para la opinión pública. Podríamos decir que no eras muy querido. Hoy día, ya te decía yo al inicio del programa, o sea, de la entrevista, perdón, que cada vez que apareces, que estás los días jueves, si no me equivoco, en el programa Sin Filtro, el chat te apoya. La gente manifiesta la intención de que tú pudieses ser un candidato. ¿Podría haber una primaria en el Partido Republicano? No, yo no tengo intenciones de ser candidato presidencial. Para ser candidato presidencial se necesita, 1, experiencia. 2, se necesitan espaldas políticas. Eso significa también se necesitan nexos. Se necesita. Pero tú tienes una familia muy política también. Sí, pero una cosa hay que entender, y es algo que posiblemente haya sido una de las razones por las cuales las elecciones de los últimos años han sido las peores que hemos tenido. Usted no elige a un presidente, usted elige a un equipo. Si usted tiene un equipo que le permita a usted gobernar como un buen presidente, entonces, perfecto. Pero para generar ese equipo, para conocer a la gente que puede hacer bien las cosas, etcétera, uno se demora mucho tiempo. Por eso es que la experiencia en política es importante, porque uno va conociendo también a quienes pueden ser un aporte en los distintos segmentos del Estado. Johannes, pero bueno, José Antonio Kast también pasó por el Congreso. Antes de presentarte como un posible candidato, vos haciendo política ficción, también habrías compartido prácticamente al mismo tiempo, de alguna manera. ¿Por qué tú no podrías formar un buen equipo? Nuevamente, a mí me falta tiempo. José Antonio ha estado mucho más tiempo que yo en la política chilena. O sea, es solo un tema de tiempo. Siempre, ¿ganas? Siempre es no, ganas pocas. ¿Ganas pocas? Ganas pocas. Yo creo que estoy haciendo un buen trabajo en el Congreso, y el trabajo de ser presidente de la República en Chile en este momento es como, le voy a decir, es como recibir la patente de capitán del Titanic después de haber chocado el iceberg. Ahora, poniéndonos en la situación de que José Antonio Kast sufra, ¿cierto?, la estigmatización política en la situación, ¿no?, de que se rechace la propuesta constitucional en la cual se supone que el Partido Republicano tiene una mayoría y su figura comience a decaer. El partido querría llevar un candidato. Sí, pero eso no es algo que yo decida, y no creo estar tampoco en el radar para ese tipo de aventura. ¿Cómo ve el proceso constitucional? Creo que el proceso constitucional empezó mal. ¿En qué sentido? Empezó mal porque no se legitimó a través de un plebiscito de entrada. Yo creo que nos habríamos ahorrado muchísimos problemas con un plebiscito de entrada. Fui uno de los que levantó la mano y dijo las cosas se deshacen como se hacen. Debimos, como clase política, debimos haber respetado la voluntad popular y haber recogido nuevamente la voluntad popular si queríamos en algún momento reabrir el proceso. ¿Un plebiscito de entrada? Plebiscito de entrada, de todas maneras. Pero ahora ustedes son mayoría al interior del Consejo. No somos mayoría, somos minoría relevante. Son una mayoría como grupo, sin embargo necesitan obviamente de los votos de Chile Vamos para poder aprobar las enmiendas. Comienzan próximamente... Somos 2/5. Bueno, pero con Chile Vamos logran los 3... Sí, pero sí, nosotros no controlamos a Chile Vamos, entonces nosotros... Bueno, ¿cómo lee la declaración de Kast? De que si no se aprueban sus enmiendas, podría votar rechazo o en contra en diciembre. Bueno, es lógico. Si no, hay que olvidar una cosa, el acuerdo de iniciar un nuevo proceso se hizo sin republicanos. Es cierto que nosotros tuvimos un experto, pero fue uno de 20.
Claro. O sea, digamos que estábamos un poquitito subrepresentados en lo que fue el acuerdo de los expertos. Y por otro lado, nosotros tenemos una visión de lo que tiene que ser la base constitucional de la República, y creemos que hay algunos intransables. Y si eso... ¿Cuáles son esos intransables? A ver, pongámonos por supuesto, el respeto al derecho de propiedad, separación de poderes, tenemos el tema de la supremacía constitucional, que yo creo que es un tema que va a ser álgidamente debatido. Tenemos el tema de los derechos fundamentales anteriores al Estado, que tienen que ser protegidos de otra manera que aquello que son los derechos sociales. Queremos la libertad de poder gobernar también reduciendo el Estado. Es decir, no necesariamente estar obligados a acrecentar el tamaño del Estado con cada gobierno, porque en ese sentido, ¿para qué sirven las elecciones también, ¿no? Yo creo que eso sí, que la inmensa mayoría de las cosas que nosotros estamos proponiendo son estándar a nivel internacional. No hay nada que sea especialmente ni revolucionario ni reaccionario, como dirían entonces mis grandes amigos en la izquierda más dura, ¿no? Vamos a comenzar a abrir nuestra mesa para que los panelistas aquí también le puedan hacer las preguntas respectivas. Parto por aquí, don Patricio Navia. Digo, compartimos, Johannes, en esto de la ilegitimidad del proceso constituyente del 18 de octubre. Lo que a mí me encuentro particularmente curioso es que si bien no son una mayoría, sí fueron la primera mayoría relativa y la gente le confió indirectamente a José Antonio Kast esto de cerrar un proceso con el que él nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Pero pues, es su tarea cerrar el proceso. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿quiere Kast una nueva constitución o le gusta ya la de Pinochet o la actual, digamos, la de Lagos o el nombre que quieran, pero la constitución actual? ¿Con cuál de las dos, o si no Kast, tú, digo, ¿quieres una nueva constitución o te parece bien la actual y estamos puro perdiendo el tiempo? A ver, es interesante lo que planteaste. Dijiste que a José Antonio Kast se le había votado para cerrar el proceso. Ahora, el proceso puede ser cerrado de dos maneras. Se puede cerrar con la aprobación de una nueva constitución o se puede cerrar con el rechazo del proceso constitucional. En ambos casos se estaría cumpliendo con el objetivo. Ahora, tenemos la opción de presentar un texto constitucional que efectivamente mejore una serie de situaciones que se han dado y que son observables, que son debilidades que tenemos ahora en el texto, que se han ido introduciendo con el tiempo, malas prácticas también, que pueden ser corregidas. Y evidentemente que de la mano de eso vamos a proponer el mejor texto que se pueda. Las indicaciones van en ese sentido. Ahora, si el texto final termina, en nuestra opinión, siendo más débil en la protección de los derechos de los ciudadanos que el texto actual, tendríamos que estar absolutamente locos para respaldarlo. Pero eso perdón, A ti entonces, de lo... espérate, Sí. ¿te importa más defender tus principios que concordar un texto que sea aprobado por una mayoría? A mí me importa más defender los derechos de los ciudadanos, porque una constitución no es habilitante, una constitución es inhabilitante para el poder. La idea de una constitución es impedir que los políticos hagan estupideces. Entonces, mi idea es fundamentalmente tener una constitución que haga eso, impedir que a los políticos saquen los pies del plato y sean capaces de llevarse todo para la casa. Si ese texto está mejor representado con la constitución que se está trabajando en este momento, yo voy a ir y voy a decir, ¿sabes qué más? ¡Hurra! Y si ese no es el caso, entonces nos quedamos con la actual. Ahora, yo creo que la actual requiere de reformas. ¿En qué temas? Por ejemplo, el tema de la supremacía constitucional, que nos ha dado tremendos problemas con el Poder Judicial, que en este momento está generando paralelismo que el Poder Judicial esté exorbitando sus funciones hacia lo legislativo. Ese es un punto. Pero tú tienes otros problemas también en ¿Sistema electoral? En lo constitucional. No, es que eso es legal. Ese es un tema más bien legal. Ese es un tema que se puede debatir y no tiene por qué estar en el tema constitucional. Yo no sé por qué lo metieron, ¿ya? Pero claramente hay una serie de aproximaciones a lo que es la protección de derechos que se han ido debilitando con el curso de los años y que nosotros deberíamos reforzar. Johannes, pero esto que tú estás planteando no es una manera de presionar a Chile. Vamos a decirle, a ver, ustedes se suman a nuestras propuestas, se suman a nuestras enmiendas, porque si no, esto va a significar un rechazo al
Es que, a final de año? Claro, se produce un fenómeno de presión, pero yo creo que esa no es la intención. A ver, cuando uno propone... Les voy a dar un ejemplo. Yo he estado molestando mucho, voy a ver si se puede hacer todavía en la unidad de propósito, para meter un tribunal externo de prevaricación al sistema judicial. ¿Ya? Con abogados sorteados, que sean mayores de 65 años, por 5 años, y que de alguna manera tengan una facultad de control. Yo creo que es algo que es fundamental en Chile. Si nosotros proponemos eso, no lo estamos proponiendo para presionar a nadie, pero evidentemente que tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que si tú estás en contra, tienes que poder explicarlo, ¿no? Tienes que explicárselo a tus bases. Si tú estás en contra de eliminar el impuesto a las contribuciones, ¿no? Tienes que poder explicárselo a tus bases. Si tú estás... no es el objetivo. El objetivo es tener un texto que efectivamente te proteja de ciertas malas costumbres que se han enquistado en el gobierno. Pero en sí, yo diría que la resistencia a esas enmiendas o esas propuestas va a ir más bien de la mano, no puede ir de la mano de un cálculo electoral, sino es una cuestión de si gana el republicano o gana Chile Vamos o gana la izquierda. Al final, la lógica, por lo menos de todos aquellos, yo creo que hasta la centroizquierda aquí, Pepe Out, estarán de acuerdo, la lógica es que nosotros queremos una república que funcione. Pepe Out, ¿alguna pregunta, Tere? A ver, yo creo que hay una trampa detrás de todo este razonamiento. Estamos oyendo permanentemente falsas premisas, falsos dilemas, falsas premisas del tipo la gente quiere un nuevo texto, no sabemos. La gente quiere acuerdos, claro, obvio, si la alternativa es acuerdos o pelea, la gente quiere acuerdos, pero no quiere cualquier acuerdo, quiere soluciones, como decía bien la Marcela Cubillas. En definitiva, ¿en qué descansa? ¿Qué hay detrás de este razonamiento de que en el fondo Kast ganó y ahora en el fondo es responsable del apruebo? Para mí eso es una falacia. ¿Qué crees que hay detrás? ¿No crees que hay una especie de trampa de Chile Vamos, incluso de la izquierda, de tratar de presionar de esa manera? Siempre esto es un juego político. Si todo esto es un juego político también. Aquí lo que se está jugando son relatos electorales también, ¿no? Esto tiene mucho menos que ver con el contenido de lo que se está debatiendo que con un sistema político que se ve en este momento un poco apretado por el éxito de republicano. Entonces todo el mundo está mirando esto con tiene más de una arista, es multidimensional la razón por la cual se está haciendo la política como se está haciendo como se está haciendo ahora. Las declaraciones que se hacen no tienen solamente que ver con el tema constitucional o si vamos a ser capaces de hacer una que nos una, etcétera. No, tiene que ver con cuál va a ser mi posición política para la próxima elección parlamentaria, cuál va a ser mi posición política para la próxima presidencial, cuántos alcaldes voy a poner, cuántos voy a perder. Tiene mucho más que ver con eso, con cálculos muy de corto plazo. Déjame hacer una que con los desde la perspectiva, que le toca a Pepe. Sí, pero súper rápido. Desde la perspectiva de la izquierda, uno podría decir, por la izquierda lo que quiere es que el candidato sea Kast. Si Boric, un inepto, le ganó a Kast, cualquiera le puede ganar a Kast. Sería entonces, digamos, Boric tenía bastante menos credenciales que Kast y le ganó fácil a Kast en la segunda vuelta. Entonces, esto sería más bien, como la izquierda dice, pues potenciemos a republicanos porque pues les ganamos fácil, y la derecha dice, pues ya no podemos hacer nada contra republicanos porque pues, defienden las ideas de derecha y nosotros no sabemos qué defendemos. A ver, yo creo que a José Antonio Kast no le habrían ganado si nosotros hubiésemos mantenido en segunda vuelta una posición igual de sólida que en la primera. Nosotros entramos en la lógica de moderar el discurso en segunda vuelta. Yo creo que eso... ¿En qué sentido moderaron? En el sentido de recoger muchas cosas de Chile Vamos. De hecho, el hecho de subir a Chile Vamos a la alianza en ese momento, considerando de que venían con el desgaste espantoso de un mal gobierno, porque fue un pésimo gobierno, no sumó, restó. Y por supuesto que la prensa no fue especialmente un aporte. El hecho de que hayan colocado a José Antonio Kast como si fuera un nazi literalmente es un laurel para la vergüenza de la prensa chilena. O sea, no puedo llegar a imaginarme algo más bajo que lo que hizo la prensa en esa materia.
fue realmente una ordinariez de la peor especie. como- Y si plantean el tema de fake news, cualquiera, desde la centroizquierda hasta la derecha, todos saben que José Antonio Kast puede ser cualquier cosa, pero que no tiene nada que ver con el nazismo. Don Pepe Out. Bueno, primero comentarte que, bueno, es primera vez que lo veo. No, Un placer, te en había todo caso, visto, yo lo veo más veces. No sigo el programa del que tú eres protagonista. Pero hay algo que es fáctico. José Antonio Kast obtuvo 29% para su programa y su liderazgo, y luego, enfrentado a Boric, obtuvo 44,1%. Es decir, creció considerablemente. Lo que pasa es que, a mi juicio, la conclusión es... Yo tengo la conclusión contraria a la que tienes tú. Yo creo que lo que ocurrió en la segunda vuelta es que Boric puso al límite de quebrarse las articulaciones para hacerse cargo de la demanda de orden. En cambio, a Kast no se le movió ni un párpado para hacerse cargo de la demanda de cambio que tenía la otra mitad de Chile. Pero no quería preguntarte eso, quería preguntarte si estás consciente del riesgo que están corriendo. Porque si Chile Vamos los sigue y aprueban las indicaciones que dice José Antonio, que de aprobarse van a ir por el apruebo, de rechazarse van a ir por el rechazo. Si se aprueba, por supuesto, si se aprobaran, tú sabes, el oficialismo se va a montar En el rechazo. en el rechazo. Y van a convertir la elección, así como convirtió la izquierda la elección pasada en un plebiscito a Boric, ustedes corren el riesgo de que se convierta en un plebiscito a Kast un año antes o un año y medio antes de la elección presidencial. Lo que a mi juicio, yo no doy consejos gratis, así que no Claro, estoy... pero bueno. Pero es muy riesgoso Tire el la camino, figura, Pepe, nomás. el camino que están siguiendo. ¿Tú estás consciente de eso? Permíteme responder a esto. Todo plebiscito en todo país y en todo lugar, voy a tratar de decirlo como una especie de axioma, es un plebiscito sobre el gobierno, no sobre el líder de la oposición. Nunca. En ninguna parte. Nunca, jamás se ha producido. Este contexto que No. ustedes... Sin duda. Pero Pepe lo que nos planteó fue la situación en la cual el gobierno se transforma en actor político, así como lo fue en el primer plebiscito. Ahora, si yo te hago la contrapregunta, ¿ya? Imagínate que José Antonio Kast hubiese sido presidente el 4 de septiembre. Y hubiese sido un plebiscito... Probablemente esa constitución habría sido aprobada. ¿Ah? ¿Te das cuenta? El tema es que al final, cuando se votan los textos constitucionales, son muy pocos los que realmente se dedican a leer el contenido del texto constitucional. Ahora, la constitución que propuso la izquierda era una constitución absolutamente aberrante. Sacabas un artículo y ya tenías a 100.000 votos en contra, o sea, era una cosa espantosa, ¿ya? Pero ese no es el caso con esta constitución o con las indicaciones que nosotros hemos presentado. No es fácil movilizar de la mano de lo que estamos proponiendo, o sea, en contra. Es mucho más fácil movilizar en contra del gobierno. Entonces, y por lo demás, y estamos claros de que el gobierno tiene una dificultad fundamental con toda constitución que sea reconstructora de la institucionalidad, porque son refundacionales. Porque este gobierno hace no un año atrás quería transformar a este país en una pluriculturalidad con cientos de juzgados con distintos idiomas y con un tema que era antichileno, sacándose la bandera por el traste. Entonces, evidentemente que este gobierno va a tener un problema, y la izquierda, estoy hablando Frente Amplio y la izquierda más radical, van a tener siempre un problema con todo texto constitucional que sea democrático. Con todo. Ya, pero o cualquiera. Cristi, vamos contigo, después Eso voy explica para... el radicalismo. Pero eso es el La Frente ultra, Amplio, pero eso va desde el Frente Amplio. Desde el Pues, Frente Pepe, Amplio, si la ultra está en el La gobierno. ultra no es un grupo marginal hoy día el que está gobernando, pues. No sé. Hasta el Partido Socialista respaldó el mamarracho. No nos equivoquemos. Sí, Cristi. En esa misma lógica, Johannes, que me encantaría poder hacerte dos preguntas. Siguiendo la misma lógica que estás planteando, que los plebiscitos siempre se tratan sobre los gobiernos y no sobre la oposición. Yo en eso estoy de acuerdo.
Yo espero y creo que tienen la capacidad, republicanos tienen la capacidad de poder liderar en ciertos aspectos las indicaciones y la votación de las indicaciones que se va a dar. Y lo digo con conocimiento de causa, ya me leí sus indicaciones y me leí también el documento de indicaciones de consenso que están prácticamente aprobadas. Con eso implica que los derechos de los cuales tú hablabas y que son claves y fundamentales para que el Estado en efecto no se meta donde no se tiene que meter, estarían aprobados. ¿Ya? Por ejemplo, inexpropiabilidad de las pensiones y garantías sobre la propiedad. Tere, tú pides constantemente que te dejen de hablar. Extiéndeme la misma cortesía. Son 5 normas las que acordaron. Ok. Bueno, entonces, en ese sentido, veo que hay una probabilidad muy grande de que las indicaciones de republicanos bueno, una parte se va a aprobar sí o sí porque ya tienen el voto de Chile Vamos, pero hay otra parte que tiene son muy similares a las que presentaron de parte de Chile Vamos. Creo que se podría llegar a un punto medio ahí, no sé, pero veo que tienen la capacidad de hacerlo. Y me sorprendió mucho ver la declaración de José Antonio Kast, sobre todo porque, por ejemplo, a ver, en este minuto, si es que yo veo, yo qué sé, lo que hizo Carlos Frontaura, que era su experto. Carlos Frontaura hizo lo que José Antonio Kast está renunciando un poco a hacer. En una posición minoritaria. El experto republicano se sentó, conversó y convenció. No. Sí. No, el experto, Lo hizo. no, yo he Y hasta conversado los con Carlos. mismos, Yo he hasta los conversado- mismos comunistas lo dijeron. Yo he conversado con Carlos Frontaura. Por favor, ¿qué, Tere? Es así. Pero permítanme, permítanme responder. Sí, por supuesto. Carlos Estoy Frontaura, bastante metida en el tema. Carlos Frontaura se sentó, conversó, defendió sus principios, perdió en muchos múltiples aspectos. ocasiones, Sí. en múltiples ocasiones donde simplemente sus posturas fueron, como decir, le pasaron la planadora, ¿ya? Y al final terminó votando a favor con la convicción de que venía el Consejo y el Consejo iba a corregir aquello que él consideraba, y él está absolutamente en línea con nuestro consejero, está trabajando con ello, que él consideraba que había que mejorar. Y las indicaciones que nosotros estamos presentando al texto de los expertos van de la mano también de la información que nos entrega el experto republicano que estuvo ahí. Entonces, te lo voy a plantear así. Hace un rato atrás decían que una constitución tiene que ser una constitución en la práctica donde estén todos de acuerdo. En Chile no puede haber un acuerdo. No puede haber un acuerdo porque tú tienes 80%, más o menos, que creen el sistema democrático como un sistema válido. Y ahí estamos, desde Pepe Out hasta nosotros. Pero hay un 20% que no cree. Hay un 20% que quiere el sistema refundacional chavista, que les gusta Venezuela, que les gusta Cuba. Entonces, con ese 20% no podéis llegar a acuerdo. Y la pregunta es, si nosotros vamos a ser capaces de convencer a ese 80%, ¿ya?, de que tengamos una institucionalidad y una constitución que nos ayude, porque las constituciones no se defienden solas, las tienen que defender los demócratas, ¿de acuerdo?, que nos ayude a mantener controlado a ese 20% de utopistas peligrosos que han sido capaces de destruir este país persiguiendo algo que ni siquiera pueden describir. Voy con Pato Navia, que también tenía ahí una pregunta pendiente. Dos súper cortas. Una, ¿Boric está en ese 20% o está en el 80%? Y la segunda, Depende del día. Sí, depende del día. Y la segunda, ¿tú prefieres hacer una campaña por tu constitución y tener a Boric al frente haciendo una campaña contra la constitución que ustedes propongan, o te gustaría estar llamando junto a Boric y a Camila Vallejo para que aprueben esta constitución? Yo creo que la mitad de los días de la campaña el presidente Boric va a estar a favor de la Constitución y la otra mitad va a estar en contra. Porque depende con qué parte se levantó. Si se levantó como revolucionario o se levantó como demócrata. Pero es un tema no menor, ¿no? Y nosotros tenemos el problema también dentro de este gobierno, que son un rato son revolucionarios, después son demócratas, después son de nuevo revolucionarios. Y la verdad es que eso es una de las razones por las cuales es tan difícil llegar a generar cualquier tipo de confianza con una administración que es capaz de tener estos saltos lógicos que nosotros podríamos, o sea, para el vulgo, son mentiras. Ya Que vimos te ahí mienten en la cara. Cada vez que estáis tratando de negociar, de trabajar, el tema de las RUF, reglas de uso de la fuerza. O sea, olvídense, si la cantidad de negociaciones te llaman
te llaman supuestamente para conversar, para negociar, te sientas, ellos te dicen lo que ellos creen y así se terminó. Después tú decís lo que tú creí, sale el documento y sale solamente lo que ellos creen. No recogen nada. Es absolutamente inútil. ¿Es una pose esa conversación? Es una entonces? pose, es absolutamente una pose. Así a esa conclusión he llegado yo. Vamos a ver qué nos dice Elisa, que está en contacto con la gente, que nos está escribiendo a través de nuestras redes sociales, nos está viendo también en YouTube, está escribiendo en el chat, son miles de personas. Bárbara, quiero saludar a las miles de personas que nos escriben por las distintas redes sociales etiquetando a Indultados TV. @Lincoln23 dice, Tere Marinovich, ¿por qué peleas tanto a Pepe? Lo interrumpes todo el rato. @Eduardo Fritis comenta. @Indultados TV, qué ridiculez lo de la inteligencia artificial, se chacreó el programa. Gracias Eduardo, buen aporte el tuyo. Nos comenta @Mamiserman, el agua que se fue al mar no solo era agua sino una cantidad de sedimentos y tierra productiva. Qué pena. Gracias señor Poduje por su presentación. @Gigantepaso dice, @Indultados TV, Johannes sí que es un político serio. Un político de verdad que dice las cosas por su nombre, que habla con sensatez. Un privilegio de diputado. Nos comenta @Magies, ¿por qué Kast haría una mejor pega como presidente que como diputado? ¿Cuáles fueron sus logros como diputado? Estuvo 2 periodos, te informo. @Tu Hernández dice, concuerdo con el análisis de Johannes Kaiser respecto a su visión y análisis de la posición de las Fuerzas Armadas y de orden para el 18O. Bueno, hasta aquí duran mis baterías. Gracias a las más de 40.000 personas que han visto en vivo hoy nuestro programa Indultados por YouTube y las miles que lo hacen por Vive en BTR y a los más de 8 canales asociados a nuestra red en regiones. Que tengan buena noche. Adiós. Muchas gracias, Elisa. No, bueno, además que tiene humor, Elisa, me gusta. ¿Tú, Tere, querías decir algo? Pato todavía tiene preguntas, O sea, a ver. un comentario que iba a hacer que me acuerdo. Da risa, o rabia en realidad, a mí me da más rabia que risa, ver a personas que estuvieron impulsando todo este acuerdo de Chile Vamos, que corrió después del 4 de septiembre a firmar este acuerdo, tratar de endosarle ahora a esta criatura monstruosa a José Antonio Kast, que fue el que no estaba de acuerdo. Yo indigna que cuando ya hay bastante evidencia de que parece que la gente no iba por ahí, insistan en sus teoritas y en sus frasecitas cliché y vacías de que el acuerdo, de que la gente quiere esto, de que la gente quiere lo otro. Bueno, lo único que han demostrado es que no son capaces de leer lo que la gente quiere. Eso es lo único que ha quedado claro. Es que no son capaces de leer y están completamente desconectados. Esta mujer se declaró molesta porque la tratamos de extrema. Así es. Y descalifica de una manera brutal. No solo te pones en el extremo, te pones fuera del extremo y quieres que no te digamos extrema. O sea, eres extrema, eres extremista. Bueno, yo me voy. Sí. Yo no soporto, yo no tolero, y me parece que él está en todo su derecho de decir lo que le parezca, ¿no es cierto? Está muy bien, yo soy respetuosa de la libertad de expresión. Y yo estoy en mi derecho de no tolerar, Descalificas de una no manera... tolerar que a mí se me ponga en una instancia de una persona que no respeta la democracia simplemente porque hablo de manera firme, como lo hago, y apasionada como lo hago. Me parece, yo eso no lo tolero. Así que, tal como dije... Todo lo que dicen los otros es vacío y no sé qué. Bueno, a mí me parece perfecto, pero yo cuando no se me reconoce mi condición de demócrata y empezamos a ponernos pues es que la al mismo democracia nivel, no es la descalificación. al mismo nivel que La Hugo democracia Gutiérrez. no es la descalificación que tú haces, Teresa. Está bien, a ti te parece descalificador, a mí me parece decir las cosas claras por su nombre, es lo que yo suelo hacer. Todo lo que dicen los otros es vacío, inconducente e ignorante. No, yo no te he tratado a ti ni de ignorante. Tienes que saber ponerte en el lugar de los demás y respetarlos. Sí, cuando estoy de acuerdo con los demás. Solo no cuando te veo. tocan y ya. Acá tenemos un grupo. El irte. grupo del que estoy hablando yo, Chile Vamos, arrastra a todo un país a un segundo proceso que muy probablemente nadie quería. Y en lugar de hacerse cargo hoy día de lo que hicieron, lo que hacen es endosarle a esta criatura a José Antonio Kast,
Si eso no merece o no justifica vehemencia en la crítica... ¿Fue el pueblo el que puso a José Antonio Caz donde está? Estamos hablando de otra cosa. Pero Estoy hablando de no hacerse cargo de las cosas que han hecho o han dejado de hacer. El endosamiento efectivamente lo están haciendo otros. Sí, eso es verdad. A ver, Pero aquí estamos. La Teresa está retirando del Oye, programa. un saludo, muchas sí. gracias Bárbara, muchas gracias a todos, gracias Cristi, gracias Pato, Johannes, ha sido un placer. Espero que lo disfruten dentro de lo posible. Yo más o menos lo he pasado bien y voy a seguir siendo vehemente, y eso no es ser poco democrática, y me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en este país a llamar a poco democrático a las personas que no respetan el Estado de Derecho, como el presidente que tenemos, y no a las que hablan con vehemencia y de manera directa, como lo hago yo. Buenas noches. Bueno, gracias Tere. Este es un programa donde defendemos la libertad de expresión. Cada uno puede, y por supuesto la libertad de irse si Teresa está incómoda, no le parece lo que se ha dicho por ahí, sentarte en el espacio de Tere. Pero Pato había dejado una pregunta pendiente. Tenemos 10 segundos, Patito. Súper rápido. Es evidente que ustedes ahora son más que Chile Vamos. ¿Van a ahogar a Chile Vamos o lo van a incorporar? Yo no creo que la lógica vaya de la mano de ahogar a Chile Vamos. Chile Vamos tiene su espacio en el espectro político y tiene que cultivarlo y en lo posible también crecer. Pero nosotros vamos a defender el nuestro, es decir, vamos a defender a aquellos que ¿Primarias votan o por subprimarias? Ese es un tema que pregúntenselo a Arturo Esquella. Yo soy solamente miembro del Consejo General y no tomo de ese tipo de decisiones. Tampoco me gustaría pasarme de rosca hablando por el partido en una materia que no me corresponde. Así es, nos quedan 2 minutos, pero obviamente quiero ver, ya tenemos los resultados, chicos, no sé si me pueden decir de arriba, nuestro general director, el teniente, le cambio el cargo todo el tiempo. Oiga, teniente, dígame, ¿me va a dar el resultado o podemos seguir un minutito más? Mire que hemos tenido un programazo hoy día. Ahí está. La gente indultó con un 88% a don José Antonio Cast. Poca ropa le prestaron a Susana Herrera, la ex, ahí me estoy dando vuelta, embajadora en Reino Unido, y don Manuel Monsalve, 8%. Cristi Villagómez, antes de despedirnos, muchas gracias. Pepe, ¿algo que decir? Cristi. Sí. Por favor. No, solamente decir, ahora que estás tú, Johannes, acá, yo creo que Republicanos tiene la capacidad para liderar el proceso constituyente. Yo realmente les creo con esa capacidad de liderazgo. Les he visto hacerlo en otros espacios. Y espero que lo hagan, espero que terminemos con una constitución que sea lo mejor para Chile, sea cual sea, independientemente de cuál sea. Ojalá que sea nueva para que se acabe esta trinchera política ridícula en la que nos metimos hace un par de años. Pero eso. Pepe. No, yo quiero decir simplemente que este programa me ha hecho... No te vayas a ir, pues Pepe, tampoco, sí. Como Sí, que no voy a ir. No. Me ha hecho ponerme en un lugar en el que no estoy ni he estado nunca. Yo soy un hombre de centro izquierda y frente a tu predecesora, ¿no? Tu predecesora en el lugar donde estás tú, parezco comunista. ¿Ah? Y yo no lo soy. No. Me siento, y por eso prefiero que venga Tere Marinovich. No me voy a ir, no voy a hacer no voy a hacer el coup de teatro. Oye, me parece... No me cambien pero sí. No tenemos que despedir, así que muchas gracias, así que Johannes. venga Aquí sí. Tere Última Marinovich. palabra, si me permite. Yo Sí. quiero recordar que yo esta semana voy a interponer una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile en razón de no haber identificado y entregado los restos humanos Así es. que se encuentran en el servicio médico legal. No Ya tenemos que basta de esta despedir, farsa. chicos, no me queda nada.